Hola a todos. Aquí una vez más, entregándoles un mensaje de esperanza y fe. En esta ocasión quiero contarles un relato bíblico, pero que no se encuentra limitadamente en un capítulo ni en un libro. Se encuentra casi en toda la Biblia. Vamos a comenzar, pero antes quiero pedirles de que me hagan el favor de decirme de qué era que estaba hablando en una sola palabra. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15, encontramos que a los israelitas se les pide que hagan pan ácimo. Es un pan sin levadura. Con este pan van a atravesar el desierto. Es un pan que lo hicieron de carrera, pero que también les iba a servir porque al no estar fermentado iba a ser más fácil conservarlo. Entonces aquí podemos ver un elemento que es el pan. Sigamos con Éxodo 12, 22 al 23. Y es cuando se le pide al pueblo israelita que una noche antes de que salgan de Egipto deben de poner sangre de animal sacrificado en las puertas. Dios ha ordenado una muerte para todos los primogénitos de los egipcios. Pero hay un dato o un detalle que aparentemente Dios no reconoce a los hijos de los judíos. Pero eso sería una equivocación, un error pensar así. La razón por la que Dios pone esta orden de colocar sangre en las puertas es una muestra de obediencia, es una muestra de fe, es una muestra de creer lo que el Señor dice y una muestra de aceptar y obedecer lo que Él pide. Y en recompensa, ninguno de los hijos de los israelitas murió esa noche. Pero los hijos de los egipcios, por no saber, murieron. Aquí vemos otro elemento, la sangre. Sigamos más adelante y vemos que en el capítulo 24, en el versículo 8, Moisés rocía sangre de animales sacrificados sobre el pueblo israelita y les dice: he aquí la sangre del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Aquí vemos otro elemento, el derramamiento de sangre y además la entrega de esa sangre en favor de los israelitas. Más adelante, en el capítulo 16 de Éxodo, también encontramos otro relato. Y es cuando los israelitas van atravesando el desierto, Dios les envía maná. ¿Y qué es un maná? Es
un pan caído del cielo y con ese se alimentan. Pero aquí hay un dato, un detalle, y es que los israelitas solamente debían de recoger el pan que necesitaban para el día. Estaba prohibido almacenarlo. Era un pan que él solo se echaba a perder. Entonces, ¿qué nos indica este pasaje? Otra vez, creer y obedecer. Y aparece otra vez el elemento pan. Pan ácimo, pan sin levadura. Luego dice en el mismo pasaje, la palabra del Señor, los pondré a prueba para ver si siguen mis instrucciones. Como ven, todo se trata de una obediencia a Dios. Él lo pide, hay que obedecer. De el Antiguo Testamento nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento. Y encontramos a Jesucristo diciendo palabras muy parecidas a las que encontramos en el Antiguo Testamento. Jesucristo diciendo, yo soy el pan caído del cielo. Esto es una repetición de lo que sucedió con los israelitas. Pero Jesucristo añade una palabra. Él dice, yo soy el verdadero pan. Además de eso, agrega, yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ahora encontramos los dos elementos que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Pan y sangre. Luego dice el Señor en su última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sangre de mi alianza. Otro dato más, alianza. Recordemos cuando Moisés dijo, esta sangre es el pacto de la alianza de Dios. Ahora el Señor Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sangre de mi alianza. Ahora ya aparece la verdadera historia de la salvación. Ahora entendemos que el maná, los panes ácimos y la sangre de aquellos animales sacrificados representan a Jesucristo. Luego nos vamos a Lucas 24, 13 al 35. Y aquí encontramos el relato de unos caminantes que eran discípulos de Jesús que iban desde Jerusalén a Emaús. Iban tristes, decepcionados, porque según ellos Jesucristo les había fallado. Pero ¿qué encontramos? Que el mismo Jesucristo se les aparece, les habla, les hace preguntas y ellos en su desilusión hasta se molestan con Jesús. Pero Jesús se las ingenia
y termina entrando al cuarto con estos dos discípulos del mismo Jesús. Aquí hay un detalle muy, pero muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Y es que estos hombres en ningún momento del camino reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Dice la Escritura que sus ojos estaban velados. Entonces, no miraban a Jesús porque algo les obstaculizaba verlo. Esto me trae al recuerdo otro suceso que aparece en el Antiguo Testamento. Y no recuerdo si es Eliseo el que está en este relato, pero se trata de que estaban en un enfrentamiento con los enemigos y el sirviente partamos que es Eliseo, porque no recuerdo si es Eliseo o Isaías o Elías, pero dice la Escritura que el sirviente de Eliseo, al ver tantos soldados que se acercaban y que eran enemigos, sintió miedo y le dijo a su amo: estamos perdidos, son demasiados, no podremos contra ellos. El profeta le dijo a su sirviente: abre los ojos. Y dice la Escritura de que el sirviente vio un grupo inmenso de soldados que estaban a favor de el profeta. Y los soldados enemigos huyeron. Dice la Escritura que al sirviente se le abrieron los ojos. Ese dato lo traigo porque el decir abrir los ojos no se refiere a un acto físico, porque el sirviente tenía los ojos abiertos porque de hecho vio la multitud de soldados enemigos. Pero lo que él vio cuando abrió los ojos fueron ángeles. Entonces, lo que él abrió fue su alma, sus ojos espirituales. Ahora regresemos con los discípulos de Emaús. Dice que entró Jesús con ellos al cuarto y cuando se disponían a comer, Jesucristo, sin que los discípulos supieran que era Jesús, él pronunció las palabras de la bendición de los alimentos. Y dice la Escritura que en ese momento se le abrieron los ojos. Y vuelvo a repetir, no eran los ojos del cuerpo, porque venían caminando, venían platicando con el Señor, entraron a un cuarto. No es posible que traigan los ojos cerrados. Entonces sí se refiere a ese sentido de ver las cosas espiritualmente. Ahora, no significa de que Jesús era un espíritu. Jesús era hombre real. Lo que la Escritura dice es que no lo reconocían. No reconocían que era Jesús. Pero cuando el Señor hace la bendición del pan, los discípulos caen en la cuenta que es Jesús. ¿Qué vemos en esta parte de la Escritura? De que
la bendición del pan y del vino es milagroso. Hace milagros. A los dos discípulos de Emaús le abrió los ojos y pudieron reconocer a Jesús. Ahora vamos con San Pablo. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 16, él habla mucho, pero mucho sobre la cena del Señor. Pero el dato que yo les quiero traer es que es lo más importante, es que él menciona la bendición del pan y la bendición del vino. Y él dice que esa copa y ese pan son el cuerpo y la sangre del Señor. Y si nos vamos en la misma carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, si nos vamos al capítulo 11, desde el 27 al 32, aquí San Pablo habla algo que es muy, pero muy significativo para un cristiano. Y es que él dice de que hay que discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice, quien come el pan o bebe la copa del Señor sin discernir, es decir, indignamente, come y bebe su propio castigo. En otras versiones dice, es reo de muerte del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué encontramos en este último pasaje? De que ese pan y ese vino no es simplemente pan ni simplemente vino. De tal manera de que es tan real de que no reconocerlo es un gran riesgo, porque dice la palabra que se vuelve reo del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora regresemos un poco a los de Emaús. ¿Qué sucede con los caminantes? Que ellos no miraban al Señor, no reconocían a Jesucristo. Pero tan pronto como el Señor bendijo la copa y bendijo el pan, tan pronto esto lo hizo el Señor, a los discípulos se les abrieron los ojos y vieron y reconocieron al Señor. Yo quiero dar un pequeño mensaje aparte de todo lo que he relatado. ¿Qué se necesita para creer que el Señor se encuentra en el pan y en el vino? Y si vemos que San Pablo dice que quien come el pan o bebe la copa, al escribir una O, las está separando. Nosotros conocemos una palabra que se dice concomitancia. Concomitancia es la creencia
de que el Señor se encuentra en las dos especies, tanto como en el pan como en el vino. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué se necesita para creer que Jesús se encuentra realmente en el pan? ¿Y o qué se necesita para creer que Jesucristo se encuentra realmente en el vino? Porque si el Señor Jesucristo dijo con sus propias palabras, tomando el pan y tomando el cáliz, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y eso es palabra de el Señor, entonces es porque es su cuerpo y es su sangre. Entonces mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos hacer para creer que el Señor Jesucristo se encuentra realmente en el cuerpo, en la sangre, a través del pan y a través del vino? Yo te lo dejo, hermano, para que medites y llegues a una conclusión. Y que Dios nos bendiga hoy y siempre. Amén.